me he decidido a hacer un vídeo intentando explicar a través de un ejemplo cómo se hace un esquema como a mí me gusta. No quiere decir que esta sea la única forma de hacerlo, por supuesto, sino simplemente es como yo prefiero hacerlo, ¿vale? Entonces, mira, aquí os pongo una pequeña introducción. Todo esto después lo colgaré en el Classroom con un archivo PDF para que lo podáis ver tranquilamente. Entonces aquí os explico que hacer un esquema es algo subjetivo, algo muy personal, que cada uno debe adaptar a su forma. Es decir, el objetivo del esquema es que tú, en un rápido vistazo, puedas recordar los aspectos más importantes de un tema que estés estudiando, ¿no? Entonces, cada uno debe hacerlo de la forma que le resulte más claro y utilizar las ideas que cada persona asocie en su cabeza a un determinado concepto, o a un determinado nombre, a un determinado lugar, ¿vale? Entonces, por tanto, es muy personal. Por lo tanto, cada uno de estos son simplemente unas orientaciones generales. Lo que está claro es que hay que acostumbrarse a utilizar esquemas. Son una herramienta de estudio junto con el subrayado, tomar notas, que considero imprescindibles. El hacer el típico estudio repetitivo que consiste solo en leer y leer, eso nos llevará tarde o temprano al fracaso y al aburrimiento siempre. Entonces vamos a intentar mejorar eso a través del uso de diferentes técnicas de estudio y ahora toca explicar los esquemas. Entonces, lo primero que os digo, la primera fase sería la lectura atenta del texto a esquematizar. En este caso vamos a utilizar el apartado 7.1, la historia de España, la guerra de sucesión española 1700-1713. Habría que leerlo atentamente hasta entender todo lo que ahí nos dice. Si no entendemos todo lo que aquí dice, la base del edificio ya está mal. Y si un edificio no tiene unos cimientos sólidos, acaba derrumbándose. Y normalmente ese derrumbe se manifestará en que a la hora del examen no sepáis expresar convenientemente los conceptos o fruto de los nervios pongáis nerviosos, quedéis en blanco, etcétera. Entonces no puedes pasar a la siguiente fase sin estar seguro de que entiendes el texto que tienes que esquematizar, ¿vale? Una vez que lo has entendido, o bien utilizando el diccionario o normalmente preguntando al profesor las dudas, vamos a subrayar los conceptos que consideramos más importantes. Y ya sabéis que yo propongo siempre un estudio por categorías, es decir, se hacen diferentes categorías de los contenidos del texto y se les asocia un color, siempre el mismo color al mismo tipo de concepto. Yo, por ejemplo, aquí he escogido los que veis, ¿no? Esto es muy interesante porque yo ya de un vistazo estoy viendo qué tipo de contenidos tiene este texto. Por ejemplo, veo que fechas tienen muy poquitas. De los cuatro tipos de contenidos, es el concepto que menos tiene. Por lo tanto, deduzco que no será el elemento más importante en torno al cual yo debo hacer un esquema. En este caso las fechas serán algo anecdótico, no la base de mi esquema. Si observo, por ejemplo, los territorios, sí observo que hay bastante amarillo. Pero también observo que muchos de ellos se repiten. Por ejemplo, se repite Austria e Inglaterra, Francia y España. Luego esos conceptos van a ser importantes en este esquema sin duda. Al igual que los personajes, porque también se ve muchísimo rojo. Y entre esos personajes, pues, por cierto, aquí el archiduque Carlos debería ir en rojo, ¿vale? Y ha sido un fallo mío al subrayarlo. Debería ir en rojo como va aquí o como va aquí. De los errores también se aprende y todos nos podemos equivocar. En este caso, yo aquí me he equivocado. Pero ya tengo en mi cabeza, por lo menos, que Archiduque Carlos es un personaje, que además sale mucho. Junto con Felipe d'Anjou, quizás sea el que más salga, porque sabemos que Felipe d'Anjou acabará siendo Felipe V. Luego quizá sea interesante tener esto también en nuestra cabeza a la hora de realizar el esquema, perdón. Y por último, también veo que hay diferentes conceptos, ¿vale? Pues tendrán que tenerse en cuenta a la hora de hacer ese esquema. Lo que está claro es que nada de lo que está subrayado puede quedar fuera de mi esquema.
porque entonces, ¿para qué lo subrayo? Todo lo que yo he subrayado, de alguna u otra forma, tendrá que aparecer en el esquema. Una vez que lo tengo subrayado, nos vamos al tercer paso, que son las anotaciones al margen. Ya sabéis que a mí me gusta. Todo esto en vuestro libro lo haríais a lápiz, por supuesto. O si queréis, podéis hacer fotocopias y esas fotocopias guarrearlas, digamos, o colorearlas o hacer todas las anotaciones que queráis. Esa opción creo que es la mejor. Yo con estas anotaciones al margen intento resumir de lo que me habla cada apartado, cada párrafo. En el caso de mis apuntes, normalmente intento poner muchos puntos, separando claramente qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí Castilla se ve que pertenece al apartado Guerra Civil, Guerra Nacional, que a su vez está dentro del apartado Doble Vertiente, que a su vez, pues lógicamente está en el apartado 7.1. Eso es importante. Resumir con una o dos palabras el contenido de los apartados, porque eso ya me está diciendo a mí que yo entiendo de lo que va cada apartado. Por ejemplo, en el primero, claramente se nos dice que cuando Carlos II muere, algo pasa con su herencia. Ya veremos qué es lo que pasa. Si yo me acuerdo que su herencia va a ir a Felipe d'Anjou, un Borbón, un francés, pues perfecto. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente apartado se nos explica que hay potencias europeas como Inglaterra y Austria que temen que Francia, al unirse con España a través de la corona de Felipe, que es nieto del rey de Francia, pues se unan y sean un país muy poderoso, el más poderoso de Europa. ¿Vale? Por lo tanto, estos dos países, a través de Austria, presentan un candidato alternativo, que ya todos sabemos que es el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador. Esto, ¿cómo se va a dirimir? ¿Cómo se va a resolver este conflicto entre dos candidatos al trono de España? Pues ya sabéis que con una guerra, la guerra de sucesión, que es el tema que estamos tratando. Y ya sabemos que esta guerra va a tener un carácter doble. Por un lado una guerra internacional, por otro lado una guerra nacional. Es decir, una guerra que enfrentará a diferentes potencias, a Felipe de Borbón, es decir, el candidato francés, frente al candidato austríaco Carlos, apoyado por Austria, el Imperio Alemán, Inglaterra, Holanda y Portugal. Pero esta guerra sabemos que también va a enfrentar a diferentes territorios dentro de España. De hecho, Castilla se va a alinear con el candidato Borbón, con Felipe, mientras que los antiguos territorios de la corona de Aragón, temiendo el centralismo de los Borbones, puesto que Luis XIV reina así en Francia, de forma muy centralista o centralizada, pues podría traer que una victoria del Borbón acabara con los fueros o privilegios que mantenían en la corona de Aragón. De ahí que castellanos en general se inclinen o prefieran a un Borbón, mientras que aragoneses, especialmente catalanes, prefieran al candidato austríaco. Las batallas van a dilucidar la guerra, lógicamente, y concretamente en las batallas de Almansa del 1707 y de Villaviciosa le darán la victoria a Felipe, de forma que la guerra parece cada vez más favorable al candidato francés. A esto además hay que unirle la circunstancia de que de forma inesperada el hermano mayor de Carlos, el heredero al trono austríaco, fallece y por tanto el archiduque Carlos se convierte en el aspirante al trono de Austria, lo que le permitirá renunciar a esta guerra, salirse de la guerra, que era una guerra que de por sí ya llevaba mal encarada con las victorias de francés. No obstante, tanto él como sus aliados exigen una serie de condiciones para salirse de esa guerra. Esas condiciones se expresan en el Tratado de Utrecht de 1713, mediante el cual el candidato francés, Felipe d'Anjou, pasa a ser coronado como rey de España y de las Indias, con el nombre de Felipe V, a cambio de que España y Francia nunca se unan bajo la misma corona, bajo una misma persona. El archiduque Carlos, a cambio de retirarse, recibirá una serie de territorios. La Casa de Saboya recibirá Sicilia, Inglaterra recibirá una serie de territorios como Gibraltar y Menorca, más la posibilidad del comercio de esclavos con América y romper el monopolio del comercio que tenía Castilla con las colonias españolas a través del navío de permiso. Fruto de este tratado, y una vez firmado,
España pasará a convertirse en una potencia de segunda fila en el orden europeo. Esa sería la explicación y estas serían las líneas, digamos, maestras que deben componer mi esquema. Con estas líneas maestras me voy a la siguiente fase. Veis que aquí tengo subrayado, tengo las líneas maestras, pero con este repaso que yo he dado, con esta lectura comprensiva y estos elementos de análisis, pues he conseguido establecer una estructura para mi texto. He descubierto que mi texto se puede dividir, por ejemplo, en las causas que llevan a la guerra de sucesión, en el desarrollo de la misma, como ocurrió, y qué consecuencias tuvo. Perfecto. Ya tengo la estructura y los elementos básicos que deben componer mi esquema. Pues entonces, paso a hacerlo. Primero, presento la estructura. Esto es un borrador, por supuesto. Y voy incorporando todos aquellos elementos que he decidido que no pueden faltar en mi esquema y que son básicamente los que previamente he subrayado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto así no se puede quedar. Esto no tiene una estructura todavía, ni los elementos están relacionados entre sí. Es lo que nos quedaría por hacer. Sustituir estas palabras por iconos que nos sugieran ese concepto, ese hecho. Si no podemos, lo reducimos a un concepto como máximo de 3 letras y relacionarlos entre sí. Cuando yo haga esto, pues me sale esto. Me salen las causas, el desarrollo y las consecuencias. Lo he tenido que disponer así para que me quepan todos los elementos y los he ido sustituyendo cada elemento por su imagen. Cuando no he podido, pues lo he sustituido por elementos de 3 letras. Por ejemplo, aquí Felipe de Anjou, pues es una F, un guión bajo y una A. Aquí testamento debería estar reducido, pero se me ha pasado. De nuevo, volvemos a tener errores como tenemos todos. Aquí, por ejemplo, Luis XIV, que es este, lo he sustituido por esta combinación. El miedo de las potencias lo he sustituido por esta cara de este niño asustado. Al archiduque Carlos le he puesto su foto. A los países los he identificado con sus banderas. Y un concepto como, por ejemplo, la prohibición de que España y Francia se unieran, pues lo he realizado de esta forma. Vosotros, si lo tenéis que hacer a mano, pues lógicamente vuestros dibujos serán más rudimentarios, pero eso se entiende. Lo que importa es la intención y después que cada uno tendrá unas dotes, unos serán mejores para dibujar, otros serán mejores para expresar contenido o esquematizar diferentes conceptos. Aquí he resumido la fase del desarrollo, las dos vertientes, la guerra internacional y la guerra civil. Francia, digamos, que es quien apoya a Felipe, se enfrenta a estos territorios, a estos países. Aquí, por ejemplo, para mí la bandera holandesa pues no me dice mucho, pero sin embargo Johan Cruyff, vestido de naranja, ¿verdad? Que sabéis que es el color de la casa de Orange, de la casa regente en Holanda, pues sí me recuerda a Holanda. Entonces, como este es mi esquema para mí, pues yo prefiero utilizar esta foto de Johan Cruyff para referirme a Holanda. Lo mismo que aquí he utilizado esta portada de unos fueros de Aragón para referirme a Aragón y la defensa de sus fueros que se enfrentan a Castilla y el temor de que el candidato francés, pues de forma centralizada, llegue a reinar algún día en España. Aquí con estas flechas indico las batallas más importantes. No se me ocurría ninguna imagen para Almansa y Villaviciosa, así que nada, me he limitado a poner las 3 primeras letras y expresando que dan la victoria al candidato francés, a nuestro Felipe, que acabará siendo rey de España con el nombre de Felipe V, el primer Borbón en llegar aquí. Mientras que el candidato austríaco, ante la muerte de su hermano, pues hereda el trono austríaco. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues que Felipe V, como ya hemos dicho, será rey de España y de las Indias, aquí está representado, pero, aquí he utilizado este recursillo, pero jamás podrán estar reunidas en una misma persona la corona francesa y la española, tal y como ya decíamos aquí. Otra de las consecuencias es los beneficios de Gran Bretaña, que ya sabéis que son Gibraltar, Menorca, más el comercio de esclavos y vía libre para el comercio con América a través del navío de permiso. También habrá consecuencias como que Saboya hereda Sicilia, aquí la he subrayado en un mapa de Italia, he remarcado Sicilia,
Y por último, he decidido poner aquí que el archiduque Carlos pues, recibe Nápoles, Cerdeña, la Toscana, Bélgica y Milán. Con todo esto, con todas estas consecuencias, España al final acabará convirtiéndose en un país de segunda categoría, de segunda fila, dentro del orden europeo. Espero que este vídeo os sea de utilidad y podáis coger ideas para el futuro. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.